Hola, querida familia. Espero que estén bien. Hoy va a ser la tercera parte del mismo tema, del oír por el Espíritu. Sé que son varios videos, pero son importantes. Por eso me he detenido un poco en esto, porque es importante que tú sepas que puedes escuchar a Dios. Y ese va a ser el último, que es significativo porque quizás aquí encontremos cuál es la razón por la que no lo oyes, pero tampoco es como para que nos pongamos en ansiedad o algo así. Esto va a ir llegando conforme tú tengas conciencia de que puedes escucharlo y cómo puedes escucharlo. Aquí vamos a hablar de eso. La pregunta es, ¿qué impide que escuchemos la voz de Dios? ¿Qué impide que recibamos la revelación de los misterios profundos y ocultos del reino solamente a través de escucharlo? Vienen las revelaciones y vienen también a leer la palabra. O sea, las dos cosas van juntas. Nunca vamos a separar una de la otra, porque inclusive lo que tú oyes tiene que estar alineado con la palabra. Si no está alineado con la palabra, puede ser que las voces que estés escuchando no sean precisamente las que tú quieres oír. Porque hay que aclarar que dentro de nosotros, en esta situación en la que estamos, tratando de cambiar nuestra naturaleza antigua a la nueva naturaleza, que es la de Cristo, vamos a escuchar tres voces. Una es la de Dios, que es suave, es clarita, es el Espíritu Santo el que te está hablando. La otra eres tú misma, tú mismo te estás hablando y es tu alma la que está hablando. Casi siempre busca cosas que sean beneficiosas para ti mismo. Y también está el diablo, que habla y es un gran imitador. Habla muy parecido a la voz de Dios e inclusive menciona la palabra. Pero aquí es donde vas a notar algo que es diferente. Él cuando te habla, aún con la palabra, te acusa y te hace sentir muy mal. Te aplasta, te hace que tú sientas que no tienes ningún derecho a acercarte a Dios porque cometiste un pecado, porque cometiste una falta. A veces ni siquiera existen esas faltas, pero Él te hace algo pequeño muy grande para que tú te sientas que ya no puedes acercarte a Él. Acuérdate que el fin de Él es separarte de Dios. Tú ya no puedes fiarte de eso, entonces ten cuidado con esas voces. La voz que te acusa, que te hace sentir mal, esa no es Dios. La voz que te habla dulce, también te corrige, claro que sí, pues es buen padre, te corrige, es consejero, es maestro, es amigo, siempre te va a corregir, pero de una manera firme, pero dulce, de tal manera que si sientes arrepentimiento, sí lo sientes, pero en ese momento, en el momento del arrepentimiento, viene el perdón y listo, se acabó la carga, ya no la traes en la espalda, ya no te sientes mal, te puedes acercar a Dios con toda tranquilidad. Ese es Dios, ese es Dios. Entonces, bueno, pongamos el ejemplo. Los discípulos del primer siglo escucharon y caminaron con poder, obrando con señales y prodigios. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué estamos tan detenidos en esto? ¿Verdad? Porque siento que no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando es Él el que nos dirige, nos lleva a todo este tipo de señales que deberían de ser las que nos siguen a nosotros. Pero yo he visto que lo que sucede es que nosotros vamos detrás de las señales, en lugar de que las señales vayan con nosotros, porque ese es lo que Jesucristo nos dio, ¿verdad? Los discípulos que caminaban con Jesús escucharon, pero no entendieron realmente hasta que el Espíritu Santo vino y los llenó. Estaban entendiendo a medias, le tenían que preguntar a Jesús muchas veces. Jesús a veces se desesperó porque no estaban entendiendo bien, pero él sabía que cuando viniera el Espíritu Santo todo eso se les iba a revelar. Y cuando llegó en el Pentecostés, a ellos se les reveló completamente, fueron transformados completamente, entendieron muchas cosas que no habían entendido en un principio. Ese es el poder del Espíritu Santo sobre cada uno. Ahí se vio en ellos y se ve en nosotros. Ahora tú puedes pensar que a lo mejor no tienes el Espíritu Santo, que por eso no te habla. No te han enseñado a lo mejor en la iglesia que o no le dan mucha importancia al Espíritu Santo. Entonces, eso también lo vamos a aclarar.
Solo quiero recordarte que cuando Jesús enseñaba casi al final de todas las parábolas, yo pienso que casi todas, decía: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Dice: el que pueda leer, lea. Dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. La parábola, fíjate, encontré esta descripción que me encantó. Es una historia terrenal con un significado celestial. Por eso muchos no lo entendieron. Porque tu oído, el oído que está abierto para escuchar las parábolas, tiene que ser un oído espiritual. Y si tu espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, pues no lo vas a entender. Tienes que conectarlo, porque el que tiene la sabiduría es Él. El Espíritu Santo está enseñándole a tu espíritu todo lo que Él tiene que saber, porque el Espíritu Santo es el que conoce todo de Dios y tu espíritu es el que te conoce a ti. Entonces tú tienes que unir esas dos fuerzas, la espiritual tuya y el Espíritu Santo de Dios, para que pueda venir la enseñanza, para que venga todo lo que tú necesitas saber, los misterios que hay en la Biblia. Ahora entendemos que el escuchar involucra al Espíritu Santo. Y tú dirías, como dijimos hace un momento, a lo mejor yo no tengo al Espíritu Santo. Vamos a ver si lo tienes o no. Aquí están los versículos. Yo no voy a hablar nada que no esté escrito ahí, porque luego por ahí pueden pensar que estoy inventando. No estoy inventando nada. La pregunta es: ¿tengo el Espíritu Santo? Vamos a Efesios 1:13. Tú lo puedes buscar. Mira, yo te voy a dar una cantidad de versículos, pero solamente el versículo. Para que tú estés segura de que lo que te estoy diciendo es lo que dice, tienes que ir y leerlo, el capítulo completo, o irte hacia atrás y hacia adelante para tenerlo en el contexto como debe de ser. Porque muchas veces al escuchar los versículos puede ser que te los hayan explicado de otra manera y yo te los estoy diciendo de otra, y entonces tú dices: bueno, pues ¿cuál es el significado real? El significado real lo encuentras en la misma palabra, no en otro lado. Los seres humanos cambiamos mucho las cosas y tenemos muchas ideas, ¿verdad? Pero generalmente la palabra se revela con la misma palabra. Efesios 1:13 dice: en el tiempo, en él dice, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues claro, ¿no? Dice: también vosotros, habiendo oído, oíste la palabra y creíste, estás sellado por el Espíritu Santo. ¿Eso quiere decir que lo recibiste? Lo recibiste. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú sabes que eres hijo de Dios. Tú lo sabes. Estamos haciendo conciencia de que el cuerpo es el templo de Dios. Acuérdate que hay otro versículo que nos lo dice. 1 Corintios 16:19-20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú le perteneces a Dios. Antes le pertenecías al diablo, porque aquí no hay de otra. No hay una mitad. Si tú no estás con Dios, estás con el diablo. La razón por la que hacemos todo esto, videos, predicaciones, es para recuperar a nuestros hermanos, porque están creyendo que pertenecen a un mundo, a un sistema que según ellos les va a ofrecer muchas cosas, pero ¿quién quieres tú que maneja ese sistema? Es el diablo. De ahí te quiere sacar, porque estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Aún tú conociendo a Dios y habiendo recibido al Señor en tu corazón, puedes ser engañado para caminar en el mundo. Así es. Y muchos lo están haciendo y están en un vaivén. Se van al mundo y practican las cosas del mundo y luego ven corriendo a Dios llorando. Perdón, son mis hermanos, ¿verdad? Pero y a uno también le pasó, o sea, a mí también me pasó, que caminaba en las cosas del mundo sin darme cuenta que eran las cosas del mundo y terminaba llorando porque no sabía qué me estaba pasando. Si tú pisas el mundo, el enemigo tiene autoridad sobre ti, a medias, porque Dios ya tiene cuidado de ti. Pero de todas maneras le das oportunidad, abres puertas. Entonces vamos a ver. Si el cuerpo es del Señor y el espíritu también, y tú se lo entregas a Él, va a haber un cambio muy radical.
En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, entrégale tu cuerpo. Ese cuerpo sirvió anteriormente para hacer todas las cosas que el demonio decía que estaba bien. Que allá en el sistema del mundo te decían tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y allá estabas metido en todo eso. ¿Te fue bien? No. Vienes al Señor, le entregas tu vida, muy bien, pero a veces andamos todavía coqueteando con el mundo. Entrégale tu cuerpo, entrégatelo. Aquí dice que es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi culto racional. ¿Qué significa eso? Que de mi voluntad yo he decidido entregarle este cuerpo al Señor para que ya no sea usado para darle gloria a nadie más, sino solamente a Él. Eso es lo que significa. La otra parte es muy importante, mira lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces quiere decir que nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Cómo le hacemos para transformarla? Muy sencillo, leyendo la palabra. Esa palabra que es pan, que es agua, que es vida, eso es lo que va a ir transformando toda tu forma de ser. Tu antigua naturaleza se va a ir debilitando, ya no va a tener tanto control sobre ti, porque todavía lo tiene, todavía lo tiene. Hay un filtro muy lindo, yo creo que a lo mejor tú ya lo has oído, es Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? O sea, piensa lo que estás pensando. Por ahí alguien dijo eso. Piensa lo que estás pensando. ¿Qué significa eso? Analiza tus pensamientos. ¿En qué estoy pensando? ¿Cosas malas? ¿Cosas buenas? Lo malo, deséchalo. Sácalo, mándalo cautivo a la obediencia a Cristo y dile todos esos pensamientos que me hacen sentirme mal, que me hacen sentirme incómodo, que provocan mis emociones, ya sea para mal, que se emocionan de muchas, o sea, tu cuerpo se emociona de muchas maneras, pero todo viene del pensamiento, así es que si no controlas tu pensamiento, pues vas a traer un tremendo desorden en todo tu ser. Bueno, aquí ya entendimos que el cuerpo, la mente, todo tiene que ser entregado al Señor. Vamos a ver, ¿tienes una mente carnal o espiritual? Fíjate lo que dice en Gálatas 16, dice, vamos a leer del 16 al 21. Dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el alma y en ella está la mente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Quiere decir que tienes una guerra? Claro que sí. Tu antigua naturaleza todavía quiere caminar como ella caminaba antes. Así es. Pero tú le estás diciendo a la mente que no. ¿Y cómo lo vas a lograr? Leyendo la palabra, haciendo lo que dice ahí en la palabra. Señor, ayúdame entregando todas esas emociones, todos esos pensamientos que no son buenos. Fíjate lo que dice aquí enseguida. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley, porque a veces cuando estamos caminando la ley, en lo que estamos es en las obras, ¿verdad? Y las obras de la carne son las siguientes. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tu mente está en todo esto, si tus actos están en todo esto, analízalo, estás en la carne y no estás en el espíritu. Porque ¿cuál es el fruto? Lo que es carne sobra, quiere decir que tú lo haces. Y lo que es del espíritu es un fruto. ¿Qué significa? Brota. Nadie lo forza, brota. ¿Cuál es el fruto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Hace un momento estábamos hablando de que entregaras tu cuerpo. Hazlo. Hazlo, es un acto de tu voluntad. ¿Qué sucede cuando tú lo haces? Tú no te preocupes, el Señor va a hacer la transformación, va a hacer el cambio. Poco a poco lo va a ir haciendo, o a veces de un jalón, no lo sabemos. Ahora bien, ¿qué se necesita aquí?
Pues el amor a Dios, definitivamente, el amor a Dios. Y eso está en Marcos 12:30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entrégale a Dios todo, entrégale tu manera de ser, arrepiéntete de todas las actitudes y las cosas que te están haciendo mal a ti, porque tú estás caminando mal. O sea, al estar caminando mal, todo te empieza a perturbar, perturba tu vida. No hay paz, no hay gozo, no hay nada de eso. Ahora bien, fíjate lo que dijo Pablo. Qué interesante, porque Pablo lo dijo. Esto te va a dar calma. Dice en Romanos 7, del 14 al 25 y el 8 del 1 al 2. Lo voy a leer todo, pero analízalo en tu casa, por favor. Dice, la lucha contra el pecado. Esta es una versión que se llama la nueva traducción viviente. Te la puse de esa manera porque está un poquito más clarita. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de Dios y con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre y desgraciado, aquí dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero dice el 8.1, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo. Pero aquí dice en el 8.1, vamos a buscar Romanos 8.1, porque esa es la parte, esa parte me faltó, te la voy a decir ahorita en ese momento. 8.1 es donde él dice que ya Cristo, al morir él en la carne, me mostró a mí cómo hacerlo. Entonces yo tengo que morir junto con Cristo para que toda esa naturaleza muera con él y resucite yo a la vida nueva. Entonces el poder de la carne ya no, que existía antes, ya no la tiene, ya no la tiene. Entonces tienes que pensar solamente que esa muerte de Jesucristo es la que ahora te valida para que ya no exista ese poder de la carne en ti. Ese es el versículo, búscalo en el 8, el capítulo 8, 1 y 2, ahí lo vas a encontrar. Pero esa es o sea, todo lo que está diciendo Pablo es verdad. No puedo con esto. Es una guerra que hay aquí adentro de mí. Sí es cierto, es verdad. Pero Dios, Jesucristo, al morir y al resucitar, trajo con eso la victoria para ti. Así es que entrégale tu vida y poco a poco vas a ir recibiendo todo esto. Porque si tú caminas en la carne, difícilmente vas a oír al Señor. No lo vas a oír, no vas a oír al Espíritu Santo. El pecado hace mucho ruido en la mente, demasiado ruido. Y Dios, por el Espíritu Santo dentro de ti, habla muy suavecito. No puedes escucharle así. Así es que arregla tu carne para que puedas escuchar a Dios. Porque te ama profundamente y quiere que lo oigas. Él tiene la manera mejor de acercarse a Dios, de que tú dejes todo eso que te está haciendo daño. Él la tiene. Así es que yo espero en Dios que esto te sirva. Terminamos esto de oír por el Espíritu y vamos a comenzar con otro tema el siguiente video. Cuídense mucho, Dios los bendiga.